los bendigo en el nombre del Señor y como siempre digo que estamos en familia reunidos para adorar a nuestro Señor, a nuestro amo, nuestro dueño, aquel que nos creó con sus propias manitos. Gloria a Jesús. Vamos a compartir una palabra que está ubicada en el Evangelio según San Lucas, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Lucas 9, capítulo 9, versículo 23 y 24. Versión Reina Valera 1960. Esta palabra, no se vayan a ofender por esta palabra, porque esta palabra es para mí y solamente para mí. Porque ustedes ya están viviendo esta palabra, así que es para mí. Ahora el Señor me dijo que tenía que vivirla yo ahora. ¿Ya la encontraron? La vamos a leer en el nombre de Jesús y para su gloria. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Padre amado, esta es tu palabra. Esta, Padre, es tu escritura. Son tus escrituras sagradas que nos han llegado hasta acá, hasta el último rincón de la tierra, donde ya se está cayendo la tierra al mar, Padre, en este país. Y te damos gracias por eso, porque tú has sido generoso para darnos de tu palabra, para vernos, Señor, manifestado a nosotros y para conocer tu voluntad, tu propósito y tu amor en Cristo, papá. Gracias por esta palabra. Y sé, papito, que yo soy el primero que tengo que asumirla y vivirla. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Nos ha llegado esta hermosa palabra, ¿no es cierto? Porque a Dios le plació que este país fuera un país donde pudiéramos valorizar su obra. Así que le damos gracias al Señor por las ovejitas, por todos nosotros que somos las ovejitas y el rebaño del Señor aquí en esta comuna de Maipú, uno de los rebaños que Él tiene, que es un rebaño para mí muy hermoso. Y pasamos a compartir de este tema. Muchos de los que creyeron en Jesús dejaron de seguirlo. ¿Ha visto usted que hermanos siguen a Jesús y de repente lo dejan de seguir? Yo he visto hartos. Tropezaron en sus propios conceptos que tenían del Mesías esperado. Algunos que sanó, otros que vieron los milagros y otros que estuvieron con él se volvieron atrás porque no pudieron ver con los ojos espirituales al enviado de Dios. Tropezaron en las palabras de Jesús. Decían esto, comillas: ¿qué será lo que quiere decir con come mi carne y bebe mi sangre? ¿Qué será lo que quiere decir con aborrece a tu padre y a tu madre y a tus hijos? ¿Qué querrá decir aborrece tu propia vida? ¿Qué querrá decir con el camino es angosto y la puerta estrecha? ¿Qué querrá decir este? Porque dice que van a morir. ¿Por qué dice este hombre que va a morir?
Nuestro Mesías no viene a libertarnos del yugo romano, no viene a hacernos la nación más poderosa del mundo, la nación escogida. Este está fuera de sí. Eso es lo que opinaba la gente en ese tiempo cuando veía a Jesús hablarle estas palabras que eran poco entendibles porque no se les había revelado. Todavía tenían sus vendas, las vendas en sus ojos, ¿no es cierto? Y esas vendas permanecieron en ellos para que al final nosotros alcanzáramos salvación. Hasta el día de hoy, ahora contemporáneamente, los hombres tropiezan y caen, permanecen caídos sin poder levantarse por sus propios conceptos que tienen de la vida. Algunos que lo conocieron y estuvieron con él no lo siguieron por una cosa, porque es diferente. Una cosa es conocerlo y otra cosa es seguirlo. El que lo conoció más íntimamente al Señor fue Judas. Lo siguió 3 años. Vio sus milagros, vio sus portentos, sus proezas. Vio cómo él se transfiguró o le contaron que se había transfigurado. Vio cómo multiplicó los panes y los peces. Pero no quiso aceptar la palabra de vida eterna. Hasta el día de hoy, nosotros escuchamos a la gente decir: yo creo mucho en Dios, yo pertenezco a tal o cual religión, no me diga nada si yo tengo mucha fe. Pero no se trata de creer solamente, se trata de seguirlo a todo costo. Pagar todo el precio necesario. Seguirlo a todo costo o a toda costa. Gloria a Jesús. ¿A quién va dirigido este versículo? Dijo a todos, no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente que le escuchaba. Y decía: si alguno quiere venir a mí, es una invitación que hace hoy en día a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los que nos rodean, a nuestros amigos, a los que trabajan con nosotros. El Señor no obliga a nadie, y no obligó a nadie en ese tiempo. El Señor pide que sus seguidores lo sigan voluntariamente, pero sin reservas. En Isaías 1:18 dice: venid, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran, ¿no es cierto? No estoy leyendo el versículo, estoy diciendo que el Señor le invita a venir. El que quiera seguirme, el que quiera servirme, debe seguirme. Juan 12:26. A donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. No son mandamientos, son: mira, te conviene esto, te invito, sígueme. Yo estoy aquí para eso, para invitarte. Dice en Juan 8:31, si tú quieres permanecer en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú quieres permanecer en mis palabras, ¿no es cierto? Es una invitación. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ¿no es cierto? Cuando habló con el joven rico, Mateo 19:21. Nos puede pasar a nosotros lo mismo. ¿Qué decía el joven rico? Señor, dime qué hago para ser salvo. Tienes que hacer esto, acá, allá, esto, lo otro. Y el joven rico dijo: pero si eso lo hago desde chico. Y Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el muchacho se fue muy triste, porque tenía un tesoro
tenía algo que le impedía seguir a Cristo. Ahora dice en Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. También una invitación. Si tú quieres seguir a Jehová, decía, ¿no es cierto?, aquí en Josué, síguelo. Si no, dímelo. Pero Dios no te obliga a seguirlo. Más bien dicho, nos conviene aceptar la invitación que Él nos hace a seguirlo. ¿Qué quiere decir ir en pos de Él o seguirlo según las Escrituras? Seguir a Cristo es un acto espontáneo de tu corazón. Es un acto de amor. Nadie puede seguir a Cristo si no le ama y no encuentra un gran valor en Él. Él da la libertad amplia para seguirlo y para ir en pos de Él y seguir sus pisadas. Él da una amplia libertad en vez de cerrar, ¿no es cierto?, como las religiones cierran de las puertas, no, porque no se salvan ellos, ni se dejan, ni salvan a otros. Jesús daba amplia libertad para que le escogieran a Él. ¿No es cierto? Gloria al Señor. Seguirlo a Él es andar por sus caminos, pero sus caminos pueden ser pruebas, pueden ser humillaciones, pueden ser que necesitemos paciencia para seguirlos. Los caminos del Señor a veces al hombre no le gustan. ¿Qué dice la palabra? Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. El Señor, sabemos todo lo que vino a padecer aquí en este mundo, por amor a ti y por amor a mí. Cómo se despojó y no tomó en cuenta, no escatimó. El Padre, a Jesús, nos dio todas las cosas con Él. Y Él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó y vino a rescatar lo que se había perdido. Y usted sabe lo que sufrió Jesús, ¿no es cierto? Desde que nació, no sé, los 2 años ya lo perseguían para matarlo. Y al final, a los 33 años, lo crucificaron. Toda su vida fue un hombre experimentado en quebranto. Y como dice la palabra, dice, entonces Él nos da ejemplo para seguir sus pisadas. El Señor espera que nosotros sigamos sus pisadas y que lo podamos seguir por donde Él quiera andar. Y esos caminos a veces son dolorosos. En Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Ahora, en el Nuevo Testamento hubieron hombres extraños, digamos, por decir, que tenían profesiones distintas y extraños. Por ejemplo, Mateo. Mateo dice en Mateo 9:9, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. En los tributos públicos. Mateo era uno de impuestos internos puesto por el Imperio Romano para sacarle plata a los judíos. ¿Pero qué dijo el Señor? Oye, ven, sígueme. Y Mateo lo siguió. Era un tipo extraño. Miren Zaqueo, dice. Entonces, cuando el Señor invitó a Zaqueo, el Zaqueo baja deprisa y lo recibe en su casa con gozo. ¿No es cierto? A usted cuando lo invitó, ¿no es cierto? También lo recibió.
Y por eso estamos aquí compartiendo de su palabra, porque usted aceptó la invitación que Él le hizo de seguirlo. Glorioso es el Señor, que se ha procurado muchos hijos en este lugar, se ha procurado muchos hijos en este país, en esta comuna, en este vecindario. Gloria al Señor por ello. Y yo y ustedes somos de aquellos que aceptamos su invitación. Maravilloso eres, Señor. Grandes hombres lo siguieron. Moisés, uno que estaba desechado en el pueblo, en el desierto, ¿no es cierto?, pastoreando ovejas, se le aparece el Señor y le dice: anda donde yo te voy a mandar a libertar a tu pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Le rezongó un poco, pero al final fue e hizo todo lo que el Señor quiso que hiciera. Y siguió Moisés a Dios toda su vida. Caminó en pos de Él. De hecho, le decía: si tú no vienes conmigo, yo no voy a ninguna parte. El rey David, sacado de las ovejas, de pastoreando ovejas, lo pone como rey de Israel. Y grandes dolores y sufrimientos tuvo David, pero aceptó la invitación de Dios. Pablo, aquellos que perseguían a los cristianos, que tenía jinetas, ¿no es cierto? Era un religioso, un doctor de la ley. Pero cuando Dios lo invitó a seguirlo, lo aceptó. Y fue. La Escritura habla de que fue uno de los grandes apóstoles que hemos conocido. Pedro era un empresario, tenía un barco que podía ir y no necesitar nada porque era un pescador, era una empresa de pescadores. Pero cuando Jesús le dijo: ven y sígueme, cuando Dios lo invitó, Pedro lo siguió. Gloria a Jesús. Algunos no tuvieron la libertad para seguirlo, o no quisieron seguirlo, más bien dicho. Adán y Eva, ¿qué pasó con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva tenían todo en el huerto, pero no quisieron hacer la voluntad de Dios, no quisieron escuchar, no quisieron seguir al Señor, su Dios, creador. Caín no quiso saber nada de Dios, no quiso saber de sus mandamientos, no quiso saber de su voluntad, no quiso saber de nada. Y mató a su hermano por envidia. Judas, que anduvo con Jesús 33 años. Y como decíamos, vio tantas cosas. Pero imagínense, ¿qué nos quedará para nosotros? Por eso debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos mutuamente. Por eso estamos en un rebaño donde hay un pastor, donde hay ovejas, donde hay personas que nos cuidan, que nos guardan, que nos protegen. ¿No es cierto? Para que no vaya a ser cosa que nos pase como Judas, que traicionó al Señor por unas pocas monedas de plata. Porque ¿qué había en el corazón de Judas? Era un político extremista que quería usar a Jesús para su beneficio político religioso, y perdió su vida. ¿No es cierto? También, como dijimos, el joven rico no quiso seguir a Jesús. El pueblo de Israel, que convivió con Jesús 3 años, donde hizo milagros al pueblo, sanó leproso, abrió la vista a los ciegos, sanó paralíticos, paró las tempestades, multiplicó los panes y los peces, resucitó a Lázaro, hizo tantos milagros, tantas señales en ese lugar. Y el pueblo de Israel terminó diciendo esto: crucifíquenle, crucifíquenle, crucificadle, crucificadle. Miren cómo el hombre paga, cómo el hombre ciego, cómo el hombre instigado por las tinieblas puede desechar la invitación de Cristo a seguirlo. No tengamos, o mejor dicho, tengamos un corazón abierto para seguir al Señor. Debemos tener claras nuestras prioridades.
¿no es cierto? Algunos a los cuales el Señor invitó a seguirlo decían esto: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: oye, sígueme. Le dijo el Señor: Señor, dijo, déjeme primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Otro también decía: te seguiré, pero déjame que me despida primero de los de mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuestro Señor es nuestra prioridad, porque nos invitó a seguirlo, nos invitó a participar de su obra, nos invitó a ser lavados por su sangre, a recibir el perdón de pecados por el sacrificio hecho por Él en la cruz. Pero aún nos sigue invitando a que cada día nos entreguemos, que cada día lo sigamos, que cada día lo obedezcamos. A algunos de nosotros podría pasarle lo de los que fueron sembrados en pedregales. Dice: el que fue sembrado en pedregales, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Hermano amado, dice la palabra que cuando viene la tribulación, viene la persecución, vienen las dificultades, vienen las situaciones difíciles, vienen el tiempo de la angustia, algunos se van, tropiezan y no siguen al Señor. Afirma tu corazón para que tu tierra sea una tierra donde esa semilla crezca contra viento y marea y pueda dar fruto, y no que caiga en pedregales, para que no tropieces en ella. Gloria al Señor. También decía el versículo: niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa negar nuestros derechos de determinar nuestra vida, tomar decisiones por nosotros mismos sin considerar la voluntad de Dios. Es reconocer que somos dueños, es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos propiedad de Él. Negarse a sí mismo significa negarnos a tomar nuestros derechos, nuestras decisiones fuera de la voluntad de Dios. Es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos propiedad de Él. Me voy a detener un segundo acá, porque la raíz de todos los males, como dice el amor al dinero, pero cuando hablamos de Adán y Eva, vamos a ver algo interesante. Adán y Eva estaban en el huerto, estaban cubiertos de todo, no necesitaban nada, no conocían la muerte, no habían sido enseñados en la muerte, porque ellos iban a vivir todo lo que Dios quisiera. Entonces, pero ellos, ¿no es cierto? Eva paseando, ustedes saben, paseando por el huerto, vio el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, y comió
de él. Y le dio a su marido. Entonces entró el pecado y la muerte a la humanidad. Lo que pasó ahí, que ellos no quisieron negarse a sí mismos, no quisieron tomar en cuenta la palabra del Señor. Lo que pasó con Eva fue que ella miró ese fruto y lo encontró bueno, ¿no es cierto? Miró, el deseo de los ojos estuvo en Eva para codiciar ese fruto. El deseo de la carne en Eva hizo de codiciarlo y quiso comerlo. ¿Y para qué quiso comerlo? Para tener la vanagloria de ser iguales a Dios. Hoy en día dice, tú, a ti y a mí, tú y yo, estamos en lo mismo, luchando contra el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Pero dice el Señor, no tengáis amistad con el mundo, porque lo que le pasó a Eva te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Tengamos en mente la palabra del Señor. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a los derechos que nosotros mismos nos hemos tomado sin considerar a Dios. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a hacer lo que mi pasión quiere, mi carne quiere, mis ojos quieren. Renunciar a nuestros derechos es negarse a lo que yo quiero hacer. ¿Tú quieres negarte a seguir murmurando en la iglesia? ¿Tú quieres negarte a seguir criticando, a decir palabras ásperas? ¿Quieres negarte a mentir? ¿Quieres negarte a insultar? ¿Quieres negarte a humillar? ¿Quieres negarte a gritar? ¿Quieres negarte a ofender? ¿Quieres renunciar a ese derecho que los hombres fuera del reino, fuera de la cobertura de Dios, se toman? ¿Quieres renunciar a ese derecho que nosotros creíamos que teníamos, pero que cuando llegamos al Señor nos dimos cuenta que no tenemos derecho a nada de las cosas que antes creíamos tener? Vamos a renunciar a enojarnos con los hermanos. Vamos a renunciar a decir palabras impropias. Vamos a renunciar a fanfarronear. Vamos a renunciar a fornicar, a adulterar, a tener envidia, a tener celos, a contender entre nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Niégate a los derechos que tú crees tener y acepta los derechos verdaderos que nos está enseñando el Señor. ¿No es cierto? Los derechos que Dios quiere que asumamos y que vivamos. Podríamos decir, dar un ejemplo, el fruto del Espíritu, amor. Vive con amor, vive con gozo, vive con paz, vive con paciencia, con benignidad. ¿Qué más sigue? Amor, paz, paciencia, benignidad. Vive con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Eso es lo que tú y yo debemos aspirar, a tener el derecho que Dios nos da a vivir conforme al fruto de su Espíritu, y no el derecho que nos hemos atribuido, ese derecho que creíamos tener y que aún entramos y llegamos y permanece en la iglesia hoy en día. Renunciemos a eso. ¿Tú sientes celos? ¿Sientes envidia? ¿Te enojas con el hermano porque se equivocó en decir que el plato allá, que cuesta tanto, que no ofrenda? ¿Enojarse porque este no vino, porque este vino 2 veces? Amados hermanos, tenemos un derrotero a seguir. Renuncia a los derechos que tú crees tener y acepta los derechos que Dios te da. El derecho a vivir lleno del Espíritu Santo.
el derecho a manifestar el fruto del Espíritu, el derecho a tener plena comunión con Dios, el derecho a regocijarte en el Señor, el derecho a conocer las Escrituras, el derecho a orar a Él y recibir respuesta de Él. Esos son los derechos que tú tienes y yo que seguir. Gloria a Jesús. No seamos inducidos por las tinieblas para tomar los derechos que no nos corresponden y actuar dando rienda suelta a nuestras pasiones y nuestras carnalidades. El Levítico 20:26 dice, yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Tú quieres ser del Señor. Tú quieres ser propiedad de Dios. ¿No es cierto? Yo también. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ni ninguno muere para sí. Vivimos y morimos por aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual conducía a la muerte eterna. Hemos sido llamados a hacer de Jesucristo, Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora pues, hermanos, somos hijos de Dios y Él nos pide negarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo para seguir a Cristo? Es una pregunta. Tú en tu fuero interno, contéstala. ¿Estás dispuesta a seguir? ¿A renunciar a todo para seguir a Cristo? Gloria a Jesús. Yo también me hago esa pregunta. Y en mi fuero interno le digo, Señor, nunca me dejes abandonarte. También dice el versículo, tome su cruz cada día. Es la vida que lleva un discípulo que va camino a la crucifixión. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, en ese tiempo se sabía bien lo que era la cruz. En este tiempo no se sabe lo que es la cruz. En este tiempo hacen figuritas de cruz para colgarlas en el cuellito. Hacen crucecitas para ponerla detrás de la puerta. Pero en ese tiempo se sabía qué significaba la cruz. Habían muerto miles de hombres, judíos y no judíos, en la cruz, pagando sus pecados. Los ladrones que estaban en la cruz al lado de Jesús lo crucificaron por ladrón. ¿Se imagina que aquí en Chile sacrificaran a los ladrones? No habrían ladrones. Pero no quiero decir eso, no quiero ser tan duro. Quiero decir que en ese tiempo, cuando se nombraba la cruz, los hombres de aquel tiempo llegaban a temblar, porque sabían que la cruz era la muerte más ignominiosa que un hombre podía recibir. Era la muerte de un maldito, dice la Escritura. Hay muchos que llevaron su cruz, porque cuando les decía a sus discípulos, toma tu cruz y sígueme, les decía, sígueme hasta la muerte, porque ellos sabían que la cruz significaba muerte. Y hay muchos mártires en la iglesia del Señor en ese tiempo y ahora. Hay muchos mártires que mueren en las misiones. Pero ¿qué va a pasar con esos mártires que murieron llevando la cruz de Cristo? En el Apocalipsis tenemos un ejemplo de lo que va a pasar con aquellos que toman su cruz y entregan sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Jesús.
En Hechos 7:59, apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Gloria al Señor. La mayoría de los apóstoles murieron de trágicas maneras. Mateo, Felipe, Jacobo, Pablo, Pedro, Judas y casi todos los apóstoles. Gloria a Jesús. Para nosotros ahora la cruz es una real bendición. Para nosotros es una real bendición para aquellos que quieren asumirla por seguir a Cristo. Dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti. Decía Pablo, por todos nosotros. Estamos crucificados con Cristo. La cruz de Cristo fue para que tú obtuvieras la salvación, para que tú y todos nosotros fuéramos salvos de la muerte eterna, de la condenación eterna, del tormento eterno, del fuego y del gusano que nunca muere, del fuego que nunca se apaga. Ahora la cruz de Cristo es para nosotros una gran bendición, ser crucificados a nuestra carne. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se pierden no pueden entender lo que es la cruz de Cristo. No pueden entender el versículo que dice: toma tu cruz y sígueme. No lo pueden entender porque para ellos es una locura. Pero para nosotros es una verdad constante, diaria, cada día. Y nos va a llevar, ¿no es cierto?, a la redención. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, el poder que resucita, el poder que resucitó a nuestro Señor, mora en nosotros. Gloria a Jesús. Dice también: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía, éste la salvará. Esta palabra fue dura para algunos discípulos, los cuales se alejaron de Jesús, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Por esto Jesús les pregunta a sus discípulos, en Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros también vosotros? Le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Jesús. Estas son palabras de vida eterna. Cuando Dios nos pide que renunciemos a nuestra carne, a nuestras pasiones, renunciemos a nuestros derechos que tomamos, digamos, por nosotros mismos, derechos injustos, ¿no es cierto? Dice que nosotros vamos a tener vida eterna. Estas son palabras de vida eterna. Gózate, hermano, hermana, que estas son palabras de vida eterna. Gloria a Jesús. Dijo entonces, Dios nos ha dado sabiduría para comprender que es mejor seguir a Cristo, que es mejor negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz para alcanzar la vida eterna. Porque las aflicciones presentes no tienen comparación con la gloria venidera que ha de manifestarse.
nos dio la oportunidad de perder nuestras vidas en esta tierra pasajera, injusta, dolorosa, pero corta, para ganar vida eterna. Gloria a Jesús. Y aquí vamos a reflexionar. ¿De dónde tú tienes el conocimiento de Dios? ¿De dónde sabes tú interpretar las Escrituras? ¿De dónde sabemos y comprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿De dónde sale ese conocimiento que tú tienes? ¿De dónde sale el conocimiento que tenemos de su obra en Cristo, de su amor en Cristo, de su santidad, de su generosidad, de su misericordia? ¿De dónde sale ese conocimiento? Gloria a Jesús. Yo les voy a decir de dónde sale. Mateo 13:16. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las sacamos. Este conocimiento, estas palabras que estamos recibiendo, estas palabras de vida eterna, las sacamos porque a Dios le plació revelártelas a ti y a mí, hombres que no teníamos a qué echar mano, que no teníamos de qué gloriarnos, que nos consideramos pobres, no teníamos ningún valor en sí mismo. Necesitábamos a alguien que nos amara, necesitábamos a alguien que nos condujera, necesitábamos a alguien que nos diera gozo y alegría en este mundo, necesitábamos a Cristo, necesitábamos el perdón de pecado. Nuestras conciencias estaban atormentándonos día y noche. ¿Te pasaba eso a ti? Porque dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo, por experiencia propia, yo me debatía en mi mente y en mi corazón diciendo: ¿cómo me puedo deshacer de mis pecados? Y Dios se complació de nosotros, sus niños. Tú eres un niño para Dios, eres un niño, somos niños para Él, porque dice que los niños entrarán al reino de los cielos. Porque el niño todo lo cree. El niño es sensible. El niño es inocente. El niño obedece a sus padres. Y nosotros como niños vamos a hacer la voluntad de Dios. Por último, porque bienaventurado vuestros ojos que ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados, porque muchos hombres que se consagraron a Dios no tuvieron la oportunidad de la revelación completa de la obra de Dios en Cristo. Qué maravilloso es que ni profetas, ni hombres justos, ni hombres santos, ni el Antiguo Testamento pudieron saber estas cosas, ¿no es cierto? Cosas que tú ves, cosas que tú escuchas. Ese es un tremendo regalo que Dios nos ha hecho. Poder conocerle, poder escucharlo, poder tener una plena comunión con Él. ¡Qué maravilloso, hermano, hermana! Raya para la suma. Discierne los derechos que te estás tomando, que vienen del mundo. Renuncia a ellos y acepta la palabra del Señor.
Entonces nos veremos todos juntos cantando en el reino de Dios alabanzas al Cordero inmolado. Gloria a Jesús. Amén y amén.